Hola inventores, creativos y emprendedores. Soy Patricia de la Fábrica de Inventos y hoy vamos a hablar de cómo vender un producto por Amazon. Tenemos varios vídeos explicando las otras dos formas de rentabilizar los inventos, las patentes, que es a través de la venta de la patente o de la licencia. Hoy nos vamos a centrar en la tercera vía. La tercera vía es la comercialización directamente del producto. Esa idea que tú has creado y que has patentado, pues comercializarla tú mismo. Generalmente esa comercialización pasa a ser online. La mayoría de los productos hoy en día se pueden vender por internet. Entonces, uno de los mercados muy importantes que debemos de contemplar es la venta por Amazon, ¿vale? Porque Amazon es una plataforma online que seguro que todos conocéis, que vende millones de productos periódicamente. Entonces es una plataforma que debemos de tener en cuenta y que debemos de contemplar para poder comercializar nuestro producto y hacer que llegue a millones de personas. ¿Cómo vender un producto por Amazon? Bueno, pues hay una serie de pasos que tenemos que dar para conseguir que el producto que ya tengo fabricado se pueda estar comercializando por Amazon, ¿vale? Es decir, la venta por Amazon es una venta bastante profesional. No es una venta, por ejemplo, de que monto mi tienda virtual o vendo por Facebook, vendo incluso por Wallapop o vendo por otros medios, sino que la venta por Amazon está bastante profesionalizada, es decir, hay que tener ciertos conocimientos y realizar una inversión económica para contar con todos o cumplir todos los requisitos para conseguir ventas, ¿vale? Porque al final lo que nos interesa es conseguir un volumen más o menos estable de ventas de mi producto. Entonces eso va a requerir unos conocimientos, una dedicación de tiempo y unos requisitos a cumplir. Entonces vamos a ir recorriendo ese camino, esos pasos, y vamos a ir dando pinceladas sobre cada uno de ellos. Nosotros en la Fábrica de Inventos pues llevábamos meses ya formándonos y estamos vendiendo ya productos por Amazon y estamos viendo que es una vía muy interesante para comercializar el producto, ¿vale? Lo bueno de esta tercera vía, ¿cuáles son sus ventajas fundamentales sobre la venta o la licencia de la patente? Pues como hemos dicho ya en otros vídeos, tiene la gran ventaja que para los inventores es muy importante de que tú, digamos, estás en todo el proceso del proyecto. Desde que has tenido la idea, pues la ves cómo se va desarrollando, cómo la creas, cómo está fabricada y cómo llega a los usuarios. ¿Vale? Muchas veces queremos crear ideas pues, para resolver problemas de los usuarios o porque hemos encontrado un nicho. Entonces, digamos que de esta manera es muy ilusionante para el creador porque sigue, pues eso, está digamos, al poder o está en contacto con cada una de las fases. Entonces no se desvincula del proyecto. Aparte, a largo plazo también es la opción que más dinero te puede generar. Sí que es cierto pues, que requiere pues, oye, algo más de dedicación de tiempo y algo más de dedicación también de recursos económicos, pero digamos que es una vía muy interesante y también hay que valorarla. Y nosotros cada vez la contemplamos más porque de alguna manera no dependes de que una empresa quiera comprarte o no la patente o licenciarla, sino que por tus propios medios pues, puedes vender el producto. Entonces, ¿cuál es el primer paso para vender mi producto por Amazon? Tener el producto fabricado, lógicamente. Es decir, no puedo vender un producto si no lo tengo fabricado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es fabricar unidades del producto. ¿Cuántas unidades tengo que fabricar? Pues depende cuál sea el producto y depende de cuál sea tu inversión y de la inversión necesaria para fabricar el producto. Es decir, normalmente cuando hablamos de fabricación, cuantas más unidades fabrico de golpe, más barato me sale el coste unitario. Lo que pasa es que también requiere que haga un mayor desembolso económico. Y como al principio tampoco sé cuántas unidades voy a vender, pues lo recomendable es empezar con una tirada no muy grande de producto, ¿vale? Si veo que se vende muy bien, pues entonces ya fabricaré más unidades con mayor volumen. Pero digamos que para tantear el mercado, lo suyo es hacer una tirada pequeñita de producto. ¿Cuántas unidades? 50, 100 unidades, dependiendo del producto. También esa cantidad de producto que voy a fabricar inicialmente va a depender de luego la velocidad con la que me pueden reabastecer. Es decir, en Amazon es muy importante que no se rompa el stock, es decir, que siempre tenga stock para suministrar al cliente que quiere comprar mi producto. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, fabrico una pequeña tirada de 50 unidades, pero luego en tener la siguiente tirada disponible, me lo invento, tardan 2 meses, pues entonces igual tengo que hacer una tirada inicial más grande para no quedarme sin stock, ¿vale? Entonces, claro, me interesa
como es bastante obvio, pero hay que decirlo, fabricar al precio más económico posible. ¿Por qué? Porque de ahí va a hacer que yo pueda ofrecer al cliente que compra en Amazon un precio competitivo y luego además que me quede un margen de beneficio aceptable. ¿Vale? Entonces vamos a intentar conseguir el coste de fabricación más barato posible. ¿Vale? Digamos que lo que tenía que haber dicho al principio del vídeo, pero lo digo ahora, si tienes ya algún producto que tienes fabricado y quieres que miremos a ver qué volumen de ventas puede llegar a tener ese producto por Amazon, nosotros te lo podemos mirar, ¿vale? Tenemos ciertas herramientas que más o menos nos pueden dar una idea de cuántas unidades puedo estar vendiendo diariamente o mensualmente, ¿vale? Entonces puedes contactar con nosotros a través de la página web lafabricadeinventos.com, dejando un comentario aquí o si no llamando al teléfono también que pondremos, ¿vale? Entonces digamos que ese sería el primer paso, fabricar el producto. Vale, vamos a revisar que no me haya dejado nada. Vale. Sí, porque hablaba también antes de que es importante no romper el stock. Vale, cuando hablamos de vender un producto por Amazon, vamos a hablar de venderlo por Amazon FBA. ¿Eso qué significa? Pues que yo voy a mandar a los almacenes de Amazon una cierta cantidad de unidades de producto, 50 unidades, 100 unidades del producto. Amazon lo almacena y cuando hay un pedido, Amazon se encarga de mandarlo o entregarlo al cliente. ¿Por qué es recomendable hacer Amazon FBA? Bueno, pues porque Amazon, como todos sabemos, da una atención al cliente, un servicio impecable. Entonces lo que quiere son tiempos de suministro o de entrega al cliente muy rapiditos. Entonces para eso quiere controlar él esos envíos. ¿Eso cómo lo hace? Pues tú le mandas a los almacenes de Amazon 100 unidades de tu producto y cada vez que hay un pedido él se encarga de enviarlo rápidamente. De esta manera, en un día o en 2 días, que lo vemos cuando compramos por Amazon, en 1 o 2 días lo podemos tener ya entregado. Entonces es importante que se haga FBA porque Amazon va a posicionar mejor esos productos. El siguiente paso es, si yo ya tengo mis unidades fabricadas, necesito hacer un packaging de esas unidades. Es decir, vamos a coger un producto cualquiera. Tenemos, por ejemplo, nosotros vendemos por Amazon unas tarjetas que tienen multiherramientas, se llama, ¿vale? Entonces, eso son unas tarjetas metálicas con distintas herramientas. Bueno, pues yo no puedo mandarle a Amazon esa tarjeta. O, por ejemplo, este producto que es de un cliente nuestro, es una carcasa para teléfonos, no puedo mandar simplemente la carcasa, tengo que mandarlo con un packaging, con un envoltorio, ¿vale? Entonces hay packaging más profesionales como el de este producto, que es un packaging totalmente ajustado a esta carcasa, está personalizado, ¿vale? Lo que pasa es que si queremos empezar hay veces con una inversión pues, lo más reducida posible, pues se pueden hacer packagings más funcionales. Por ejemplo, este packaging digamos que es más funcional. Nos hemos adaptado a unos envases plásticos que ya existen en el mercado y lo adapto para que sirva como packaging de mi producto. El packaging también, pues normalmente, este también es de la tarjeta, ¿vale? No solo es el envoltorio, sino que también es, pues, por ejemplo, el diseño gráfico, las instrucciones, o sea, todo aquel diseño gráfico que va a hacer también que tu producto entre mejor por los ojos del cliente, ¿vale? Entonces, es necesario que tengas un packaging para tu producto. Y luego este packaging también tienes que tener en cuenta que Amazon tiene unas reglas estrictas, además, muy estrictas. Entonces tu packaging va a tener que cumplir ciertos requisitos o ciertas normas. Y si no lo cumple, cuando tú mandes el producto a Amazon, Amazon te lo va a devolver. Entonces es importante que se cumplan esos requisitos. Nuestro departamento les conoce perfectamente porque mandamos productos. Si quieres que te ayudemos en algún punto del proceso, pues nos escribes o contactas con nosotros. Pero digamos que el packaging es obligatorio y que cumpla ciertas características. Además, hay que tener en cuenta que cuando pensamos o diseñamos el packaging debe tener las dimensiones más ajustadas posible al producto que está envolviendo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque Amazon, digamos que los gastos de almacenamiento y los gastos de logística van en función de las dimensiones
del producto y de su packaging y de su peso. Es decir, si tenemos un producto de estas dimensiones, por ejemplo, tenemos que hacer un packaging lo más ajustado posible a él, porque si hacemos un packaging mucho más grande, vamos a pagar más dinero por los gastos de logística y gastos de almacenamiento. Al final eso no interesa, porque tampoco aporta al cliente ningún valor adicional el que ese packaging sea más grande, y sin embargo sí que merma nuestros beneficios. ¿Vale? Entonces eso por una parte. Luego, todo producto debe de ir identificado por un código de barras, ¿vale? Tiene que ser fácilmente accesible para que, digamos que esa es la trazabilidad de todo producto. Entonces tiene que ser fácilmente escaneable para que los almacenes de Amazon y demás pues rápidamente puedan localizar e identificar cada producto. Esos códigos de barras pues no tienen más misterio, se compran, cada modelo de producto debe tener su propio código de barras. Por ejemplo, nosotros en el vaso plato pues vendemos como diferentes packs de diferentes colores, pues cada modelo, cada versión tiene que tener su propio código de barras, ¿vale? Luego es importante también establecer un precio de venta adecuado del producto. Este precio de venta va a venir marcado por dos valores. Uno es el precio mínimo de venta y otro es el precio al que yo voy a vender el producto, ¿vale? Va a venir definido también por a qué precio están vendiendo los competidores los productos sustitutivos, ¿vale? Entonces, el precio mínimo de venta me va a garantizar precisamente lo que dice eso, ¿no? ¿Cuál es el precio mínimo al que yo tengo que vender el producto para no tener pérdidas? Y el precio al que yo lo venda finalmente, la diferencia entre ambos me va a dar esto de aquí, que sería nuestro beneficio, nuestro margen. Entonces, el precio mínimo de venta se calcula sumando los diferentes gastos asociados a ese producto. El primer gasto es el gasto del precio de fabricación, por lo tanto hay que intentar que ese precio de fabricación sea lo más bajo posible. Hay que sumarle los gastos de almacenamiento de Amazon, más los gastos de logística de Amazon, más el precio por el packaging, imprimir las instrucciones, lo que me cuesta esta bolsa por muy barata que sea, todo lo tengo que sumar y eso me va a dar el precio mínimo de venta. Ya hemos dicho que el precio de los gastos de almacenamiento están asociados a lo que me cobra Amazon por tener almacenado ese producto en sus almacenes y el gasto de logística está asociado a lo que cuesta transportar ese producto desde los almacenes de Amazon hasta el lugar donde el cliente ha decidido que se le envíe el producto. Entonces eso me va a marcar ese precio mínimo. Y luego toca hacer un estudio de a qué precio se están vendiendo productos semejantes, productos sustitutivos, que sean competencia. Sí que es cierto que sobre todo nosotros que nos movemos en el mundo de los inventos y de proyectos por lo general mejorados, son productos que aportan una mejora frente a lo que ya existe. Entonces digamos que siempre podemos vender el producto algo más caro que lo que se están vendiendo otros productos. ¿Por qué? Porque se supone que el nuestro es una versión mejorada, ¿vale? Entonces, como tiene nuevas funcionalidades, pues podemos cobrar algo más de dinero, pero sí que hay que tener también en cuenta el resto de precios al que lo está vendiendo el resto de vendedores, porque los clientes me van a comparar con ese precio, ¿vale? Entonces, la diferencia entre ambos precios me daría lo que es el beneficio, ¿vale? Que hay que intentar obviamente que sea el máximo posible. Vale, ¿qué más? Fotografías del producto. Cuando subimos un producto a Amazon tenemos que publicar una serie de fotografías que representen cuál es el producto que estoy vendiendo. Esas fotografías, al igual que el packaging y demás, también cumplen una serie de requisitos estrictos. Entonces, por ejemplo, pues las fotografías tienen que tener un fondo blanco, solo debe de aparecer el producto que el cliente va a recibir, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el link clip, ¿no? El link clip es para colocarlo en las bragas de los bañadores, ¿vale? Y hacerlas que tengan como que sea un tanga, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, en las fotos de este producto no podría o no debería aparecer nunca ningún bikini, ninguna braguita ni nada. ¿Por qué? Porque el usuario puede pensar que también, aparte de venirle los inclips, que sería este producto,
que iba a recibir un bañador cuando luego no lo ha recibido, ¿vale? Entonces Amazon, para evitar problemas o malos entendidos con los clientes finales, dice que en las fotografías de productos solo debe de aparecer el producto que el cliente va a recibir, ¿vale? Hay una fotografía principal y luego otra serie de fotografías, ¿vale? La fotografía principal es la que se ve cuando haces búsquedas en Amazon. Entonces esa fotografía debe de ser lo más descriptiva posible y lo más potente posible. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando hacemos búsquedas en Amazon, no leemos normalmente los títulos de los productos, nos fijamos en un primer momento en la fotografía. Entonces esa fotografía debe ser lo más atractiva posible. Y también, volviendo a lo mismo, como estamos en el mundo de los inventos, de nuevos productos mejorados, en esa imagen principal, en esa fotografía principal, es importante que la funcionalidad que tenga el producto se perciba con esa imagen. Por ejemplo, nosotros estamos vendiendo un producto por Amazon, que es de una clienta nuestra, de María Ángeles, y es una funda para las sillas de los bebés que es obligatorio llevar en los coches, ¿no? Hasta que tienen cierta edad. Entonces hay fundas para proteger ese tipo de sillas, que son fundas de tela. Entonces realmente esas fundas no protegen adecuadamente la silla, porque si el niño está bebiendo un líquido o agua o un zumo o lo que sea, si se le cae traspasa esa funda y llega a mojar la silla, o si el niño se hace pis o si vomita, por ejemplo, pues llega a manchar la silla con las fundas que existían hasta el momento. Y la funda de María Ángeles, por ejemplo, lo bueno que tiene es que es impermeable y transpirable, es decir, que si al niño se le cae un líquido, se hace pis o demás, nunca va a llegar a manchar la silla. Entonces tiene una ventaja muy importante con respecto a las fundas que existen. Y nosotros lo que hacemos cuando lo vendemos en Amazon es que el cliente, cuando esté buscando una funda, vea rápidamente cuál es la ventaja de nuestra funda, de nuestro producto. Y eso lo hemos hecho con una imagen que os enseñamos, que se ve la funda colocada en una silla y como que está repeliendo el agua. Entonces la gente, cuando ve esa foto, ya sabe cuál es la ventaja que tiene ese producto. Eso es muy importante, ¿vale? Luego comentar también que si, por ejemplo, nosotros en la fábrica de inventos somos marca registrada en Amazon, entonces eso nos da como ciertos privilegios. Uno de ellos es que además de fotografías podemos subir un vídeo para cada uno de los productos. Es otra opción que está muy bien también, porque es una forma más directa o más efectiva de llamar la atención de los clientes y que vean pues todas las funcionalidades de nuestro producto, ¿vale? ¿Qué más? Otro aspecto muy importante cuando vendemos un producto por Amazon son las palabras clave, ¿vale? Las palabras clave, para explicarlo de un modo sencillo, es: yo cuando entro en Amazon pues pongo una serie de palabras, yo qué sé, cafetera italiana precio o lo que sea. Entonces esos términos, el robot de Amazon va a filtrar todos los productos que tiene y me va a mostrar aquellos que él considera que son los mejores resultados o que me van a mostrar productos que yo quiero comprar. Entonces, ¿cómo decide qué productos mostrarme? Bueno, pues aquellos que tengan esas palabras que el usuario ha buscado, cafetera italiana, pues que esas palabras aparezcan en el título o en la descripción de los diferentes productos. Entonces es muy importante decidir bien qué palabras clave utilizar en el título de nuestro producto y en los listings, ¿vale? ¿Por qué? Porque, es decir, cafetera italiana, por ejemplo, tiene muchas búsquedas, ¿no? Pero igual si en vez de cafetera italiana defino mi producto, yo qué sé, con otro nombre distinto que apenas tiene búsquedas, pues no estoy posicionando bien mi producto. A mí lo que me interesa es que mis productos estén lo más arriba posible para búsquedas interesantes, que tengan muchas búsquedas al mes. Entonces es importante elegir bien las palabras clave. Nosotros lo que hacemos es utilizar herramientas profesionales para saber cuántas búsquedas al mes tiene cada término, cada palabra para cada uno de los productos y escoger las mejores. Porque, es decir, si una cafetera italiana, imagínate, tiene 4.000 búsquedas al mes y producto para hacer café tiene 100, pues me interesa escoger cafetera italiana, ¿vale? Para posicionarme. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene muchas búsquedas y eso me puede generar muchas ventas. Entonces es muy importante que escojamos bien las palabras clave a posicionar en cada uno de mis productos, ¿vale? Vale, más los listings. Los listings es la descripción.
tenemos, digamos, por tener un esquema, ¿no?, de lo que es la estructura de un producto, tenemos las imágenes de producto, tenemos el título, el precio y luego el listing. El listing es como la descripción o donde nosotros explicamos cuáles son las funcionalidades de ese producto. Entonces, las palabras clave también es importante que aparezcan en esos listings, en esas descripciones. Luego tenemos también el contenido A+. En ciertos productos, cuando hacéis scroll y veis hacia abajo, veis que en algunos de ellos tenéis como más fotografías o más explicación abajo. Eso es por lo mismo, ¿no? Privilegios de ser marca registrada en Amazon te permite publicar contenido A+, que es lo que se llama, ¿no? Entonces ahí pues te permite subir más fotografías del producto, explicar mejor cuáles son sus ventajas, o sea, es otra nueva forma de conectar con el cliente. Entonces hay que aprovechar cada una de ellas pues para conseguir el mayor número de ventas posible. Luego, otro punto importante en la venta de un producto por Amazon es que se apruebe, que ese producto sea aprobado por Amazon, ¿vale? Al final, cuando ponemos el precio, cuando mandamos las fotografías, cuando escribimos el listing, es decir, cuando vamos haciendo cada uno de los pasos que hemos ido comentando, pues Amazon nos va revisando. Entonces, tiene que comprobar que cumplen todos los requisitos y si cumple todos los requisitos, el producto es aprobado. A partir de ese momento se publica y ya puedes empezar a tener ventas. Pero claro, para que esté aprobado el producto, pues previamente has tenido que hacer bien todo lo anterior. Es un punto importante también. A partir de ahí, como hemos dicho, se publica el producto y ya se puede empezar a vender. Luego nosotros utilizamos otra serie de herramientas para potenciar los productos, y es que aparte de posicionar un producto de forma natural, de forma orgánica que se conoce, se pueden hacer anuncios de pago. Entonces lo que se hace es invertir X dinero para que tu producto aparezca arriba como anuncio. Entonces de esa manera tu producto es mucho más visible para los clientes y te puede generar muchas más ventas. Aquí es importante optimizar muy bien esos anuncios para solo gastar en aquellas búsquedas que me generan dinero y decir, pues mira, invierto al mes 100 euros en este producto y me está generando de beneficio 500, 200, 300, 1000, lo que sea, pero medir bien esos ratios y optimizarlo al máximo. Es una forma maravillosa de potenciar los productos para venderlos en Amazon, ¿vale? Mirad, aquí tenemos la tienda de la fábrica de inventos donde vendemos diferentes productos, ¿vale? Es decir, en Amazon, pues al cumplir ciertos requisitos, podemos vender, pues tener como una tienda donde publicas diferentes, bueno, pues te haces como una especie de página web, ¿no? Entonces lo que os decía de las fotos, ¿no?, de cada uno de los productos, vamos a ver. Vale, este es nuestro producto, esta es nuestra funda, es lo que os decía, esta es la fotografía, bueno, vamos a un poco un resumen, ¿vale? Este, digamos, sería la sección de las fotos, siendo esta la foto principal, perdonad, que es la primera que sale. Este es el título de mi producto y este es el listing, pues donde pongo características. Aquí aparece el precio y luego este sería el contenido A+, que veis que ponemos, pues aprovechamos a poner, pues a resaltar cuáles son las características de este producto. Y luego aquí aparecen pues las reseñas de la gente que lo ha comprado. Entonces, esta sería la foto principal y lo que os decía, esta es una funda que tiene una funcionalidad que la hace distinta y mejor que el resto. Entonces, yo tengo que dar valor a esa funcionalidad y hacer que al ver esta foto se entienda, ¿vale? Porque yo pongo esto en las búsquedas, ¿vale? Y aparecen estos productos y yo veo este de aquí. Entonces, al ver yo esta foto, pues ya me imagino que es impermeable. Esta es otra funda que hay. Pues bueno, es una funda que tiene este estampado y sin más. Pero con esta foto principal ya veo cuál es su ventaja, qué es lo que la hace diferente. Y luego estos pues son el resto de fotografías del producto. ¿Vale? Y este es un vídeo. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, se puede subir un vídeo del producto. En este caso mostramos pues lo fácil y lo rápido que es colocar la funda y quitarla. Vale, ¿qué más os quería mostrar? Vale, mira, os quería mostrar también pues las herramientas que hay pues para analizar pues el volumen más o menos que puede llegar a tener vuestro producto. Entonces imaginémonos cafetera italiana.
Bueno, pues yo la busco para el mercado español, podría buscarlo también para otros mercados, pero ahora para el ejemplo me voy a centrar en el mercado español y esto me va a dar más o menos datos de cuántas veces se busca esto, cafetera italiana, al mes, ¿vale? Pues se busca 55.000 veces, fijaros, se busca mucho, tiene mucho volumen. Y luego aquí pues me da otras ideas de palabras o de términos y qué búsquedas tiene. Entonces nosotros con esto nos sirve para estudiar y sacar cuáles son las mejores palabras que hay que utilizar para definir tu producto, que esas palabras pues normalmente tienen que estar colocadas en el título y en el listing, y también nos permite hacernos una idea de cuántas ventas vamos a poder tener para calcular stocks y demás. Es una herramienta muy interesante que siempre utilizamos cuando vamos a subir un producto. Es una herramienta de pago, pero que la utilizamos mucho porque sale muy bien. Y eso es un poquito lo que os quería mostrar de Amazon, ¿vale? Entonces, con este vídeo veis que hemos ido recorriendo de forma general, paso a paso, lo que hay que ir haciendo para vender el producto por Amazon, y luego se puede profundizar mucho más en cada una de esas etapas. Pero bueno, para que conozcáis así de forma general el proceso. De todas formas, nosotros en la Fábrica de Inventos pues tenemos un departamento especializado, pues si queréis que os ayudemos en alguna de esas fases o que hagamos todas las fases completas para vuestro producto, lo podemos hacer, ¿vale? Lo publicamos en nuestra tienda de Amazon y se puede empezar a vender. Y si tenéis cualquier otra duda, pues nada, contactad con nosotros a través de la página web de lafabricadeinventos.com. Nos podéis escribir un comentario aquí, y luego también tenemos otros vídeos explicando otras formas de rentabilizar las patentes, ¿vale? A través de la venta de la patente o de la licencia. Pero bueno, hoy nos hemos querido centrar en la comercialización de los productos. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil y nada, nos vemos en los vídeos. Muchas gracias.